Buenas noches, esto es Zona Franca y yo soy Daniel Pacheco. El mundo puede haber avanzado mucho, pero los mínimos por los que se evalúa la humanidad de una sociedad siguen siendo más o menos los mismos. Una sociedad es humana cuando le enseña a los niños, cuando cuida a sus enfermos y cuando cuida a las personas más viejas. Esto va para sociedades de recolectores, cazadores antiguas y también para sociedades modernas. Hoy en día esto se llamaría educación, salud y pensión. Y en Colombia estos tres pilares de la red de seguridad social arrojan luces y muchas sombras. En las luces hay hoy en día una cobertura casi universal de salud y de educación. Estos sistemas tienen muchos problemas, pero en los últimos años realmente han avanzado. Pero donde Colombia ha fracasado de manera estruendosa es en el tema del cuidado de los más viejos, en su sistema pensional. El sistema pensional no solo fracasa porque no alcanza la plata, sino que la plata que se gasta, que es mucha, es invertida de una manera inequitativa. Si hay una vulnerabilidad crítica en Colombia, una vulnerabilidad que el sistema político ha fracasado en solucionar, incluso más grave que el conflicto o que la corrupción, es el sistema pensional. Este fracaso tiene una cara durísima. De todos los países latinoamericanos, Colombia tiene la tasa de pobreza entre la población mayor a 65 años más alta. Los viejos de Colombia son viejos más pobres, los más pobres de América Latina, incluso cuando se compara con países más pobres en general, como Bolivia, como Honduras, como Nicaragua. Y no es que gaste poco en pensiones Colombia, por cada 3 pesos más o menos que recauda este país en impuestos, gasta casi 1 de esos pesos en pensiones. Pero a pesar de gastar casi 1/3 de sus ingresos en el sistema para la vejez, menos de la mitad de los ancianos en Colombia reciben una pensión o una ayuda estatal. Este fracaso estruendoso, inmoral con los colombianos más viejos, ha sido pero muy difícil de solucionar. El gobierno de Iván Duque dice que ahora le quiere meter al hombro a la reforma pensional. Y si lo logra, sería un legado suficiente para validar toda una presidencia. Pero el problema no es solamente de los políticos. El problema es que para cambiar el sistema pensional todos tenemos que hacer concesiones muy impopulares. La edad de pensionarse, según el consenso de muchos expertos, tiene que subir. Las pensiones de los más ricos tienen que bajar. Y esto es difícil en un país que le cuesta ver un poquito más allá del cortísimo plazo. Una condición de estupidez tan grande como pensar que envejecer es una de esas cosas que se puede posponer en la vida. Aquí arranca Zona Franca. Y esta noche aplazo, y es una promesa muy aplazada, la de hacer un programa sobre el sistema pensional, y la verdad es que es un tema muy intimidante porque es muy complejo, y por eso tengo aquí esta noche a 2 personas que serán más que opinadores, creo que profesores, para que podamos entender de qué estamos hablando y de pronto por allá llegar a ver si las propuestas del gobierno que empieza a hacer en este debate amplio son buenas. Iván Jaramillo es abogado, hace parte del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, y está aquí con nosotros esta noche. Gracias, Iván. Buenas noches, Daniel. Buenas noches para todos los televidentes. Un placer estar aquí contribuyendo con esta propuesta de reforma pensional. ¿Qué más ha trabajado usted? ¿Qué más hace? Estamos trabajando toda la propuesta de reforma pensional, el tema de cómo hacer efectivo el tema del trabajo decente en el país. Estamos apoyando muchas iniciativas de inclusión de personas con discapacidad, etcétera, en el observatorio. Y David Forero es economista, tenemos esa otra mirada de la Universidad Nacional, mi alma mater, y también es investigador de Fedesarrollo. Gracias por estar aquí, David. Muchas gracias, Daniel. Buenas noches, Iván. Buenas noches a todos los televidentes. Pues estamos acá para cualificar un poco el debate sobre reforma pensional. Entonces, pues muchas gracias por la invitación. Y los invito, yo sé que este tema sugiere muchas preguntas, a que nos hagan preguntas a través del Twitter de Zona Franca, que es @ZonaFranca. Pueden poner el hashtag francamente para que las podamos identificar y leer durante este programa que está en directo. Son ahorita las 9:05 de la noche. Yo primero, entonces, ¿qué quiero hacer? Quiero mostrarle a la gente que estamos realmente, y esta palabra no la uso ligeramente, jodidos
por el tema pensional, que hay unas condiciones estructurales muy graves, que este es un tema muy urgente. Luego vamos a hablar de cómo funciona el sistema pensional colombiano, hablando de los dos sistemas paralelos que funcionan, el régimen de prima media y el régimen de ahorro individual. Y luego hablamos un poquito de la propuesta inicial del gobierno, la que empieza a ambientar este debate. Y arranco con este dato, yo no lo sabía, lo saco de su presentación de Fedesarrollo, y tiene que ver con la pobreza en adultos mayores en Colombia comparado con otros países de América Latina. Me quedó ahí chiquito, pero para que ustedes sepan, ahí están todos los países de América Latina: Uruguay, Chile, Brasil, Argentina, República Dominicana, Perú, Ecuador, está Bolivia, está Honduras, y Colombia es el país que tiene la tasa de pobreza más alta entre personas mayores, una tasa de pobreza del 44%. Y es como una aberración, sobre todo teniendo en cuenta que la tasa de la población general es mucho más baja, David. Sí, sí, señor. Pues este es un resultado de lo que es el sistema pensional en Colombia. La pobreza en la población total se puede decir que depende de la productividad, del nivel de crecimiento, del nivel de desarrollo económico, pero la pobreza en la población mayor depende exclusivamente de la efectividad de lo que es el sistema de protección social. Entonces, cuando uno ve que la pobreza en los adultos mayores es el doble de lo que es en la población total, pues en el promedio nacional, sí, uno se da cuenta de cuál es el fracaso al que lleva el sistema. Y esto es con una población de adulto mayor que en este momento todavía es pequeña. Vamos a tener un problema de envejecimiento, y si seguimos con este fracaso del sistema pensional, el número de adultos mayores ya en número va a explotar en el mediano plazo. Claro, este dato lo que nos dice básicamente, Iván, es que cuando usted pasa los 65 años, sus probabilidades de ser pobre se duplican. Efectivamente se duplican, pero quiero hacer una precisión de entrada para todos los televidentes en este debate, y es que el sistema pensional ampara invalidez, vejez y muerte. Claro. Normalmente se centra el debate en el tema de vejez, que es muy importante, es el que se lleva la mayor parte de la financiación del sistema, etcétera, y es el que apunta. Pero para todos los televidentes, que quede muy claro que yo puedo estar, dijéramos, adverso al tema de ser viejo, de tener una pensión o tenerla, pero es bien irresponsable estar por fuera, porque es que los riesgos de invalidez y muerte se cubren con un tema de estar permanentemente cotizando al sistema. De manera que son riesgos que yo no manejo, no sé cuándo muere y cuándo Usted se puede sentir muy joven, pero lo coge un carro y no puede seguir trabajando. Exacto. Si yo no había cotizado en el tiempo antecedente a ese siniestro, no va a tener una respuesta de una pensión de invalidez. Entonces, más allá de eso, no solo las personas que llegan a determinada vejez son doblemente pobres, como lo advertía David, sino que las personas que están en estado de invalidez tienen unas serias barreras de acceso a un empleo, tienen serios problemas de acceso a la pensión de invalidez. Las personas que mueren y tienen un núcleo familiar del cual dependían, hay serios problemas allí, porque normalmente hay más personas que reclaman, etcétera, la pensión se suspende. Entonces, la intervención al sistema, claro, hay una parte muy importante que el habitante en vejez, pero también invalidez y muerte juegan en este sistema pensional. Déjeme darle otros datos sobre lo que se llama, y es un lugar común, es la bomba pensional, y realmente es una bomba porque es que si no hacemos nada eventualmente va a explotar. Entonces, los adultos mayores pasarán de representar el 7% de la población en la actualidad al 11% en el 2025, más o menos. Es decir, la población de viejos se va a duplicar en los próximos años. Sí. Solo el 24% de los mayores, de los adultos mayores, reciben una pensión en Colombia. Esto es de la encuesta de hogares. El 66,3% de los cotizantes que cotizan a pensión lo hacen solamente por un salario mínimo, es decir, el grueso de las cotizaciones las hacen personas con salarios básicos, bajos, el salario mínimo, y casi un tercio de los ingresos tributarios de la nación se van al sistema pensional. Entonces, y yo digo que es una bomba aquí porque hay una cobertura mínima, porque hay un gasto alto, sí, y porque en el futuro el gasto va a ser mucho más alto. Sí, ahí el sistema pensional actualmente tiene pues dos grandes problemas. Uno es su baja cobertura y el segundo es el impacto en equidad. Y el problema de que tenemos un sistema pensional que es disfuncional es que nos cuesta mucho, y es porque estamos concentrando los subsidios sobre la población
que tiene más ingresos. Y yo le tengo ese dato ahorita más adelante para reforzar esa idea. Pero entonces lo que tenemos es un sistema que vale entre la tercera y la cuarta parte de los ingresos tributarios se va a pagar a unas personas que es 1.300.000 personas, que son muy poquitas como un porcentaje de la población adulto mayor, el 25%, y que nos cuesta mucho y tenemos, digamos, aunque no va a explotar en el largo plazo ¿sí? el costo fiscal, estamos pagando desde hace 15 años el mismo costo de 4%. Estamos pagando unas poquitas pensiones a unas personas con mucha plata, sí, y a todas las personas que no alcanzan a cotizar, que tienen salarios o más bajos que el mínimo, no les estamos dando nada. Hay un gran hueco en la población informal, pero además hay una gran distorsión, y es que la gente que no se alcanza a pensionar financia al sistema, financia a esos subsidios que van a la población mayor. Entonces realmente pues tenemos como un cúmulo, tenemos la tormenta perfecta en un sistema que es muy costoso y no es funcional. Y dame el comparativo de costos. ¿Cuánto gasta Colombia comparado a otros países de la región y del mundo en el tema pensional? Y esto es porcentaje del Producto Interno Bruto. Estos son unos datos que salieron en El Tiempo esta semana de la Superintendencia Financiera. España gasta casi el 10% de su Producto Interno Bruto en pensiones. España, que tiene una población vieja, mucho más grande, ¿cierto? Argentina 4.7, Colombia 4 y Brasil 3. Es decir, Colombia tiene un gasto medio en ese sentido. Podría y tendría que gastar más, Iván. Tendría que gastar más. De hecho, ahí en ese comparativo se hizo también recientemente respecto a los países de la OCDE, y Colombia tiene un gasto a la deuda pensional muy bajo frente a los demás países. ¿Por qué los demás países tienen una mayor inversión en estos temas pensionales o de cobertura de vejez? Porque hay una política de protección a la vejez, no solo pensional, que es justamente el centro de gravedad de lo que al menos ha manifestado el gobierno públicamente hasta ahora. Y nosotros no podemos seguirnos centrando en la idea de una reforma pensional que llega al 25% de los adultos mayores, según vimos en la gráfica, y dejar por fuera a la gran mayoría que no está en ese sistema. Es decir, hay sistemas de renta universal, hay otro tipo de respuestas que hay que tratar de estructurar y repensar para poder llegar a esa población que lo amerita, justamente con lo que se decía en la primera parte de la intervención, como parte del modelo del Estado de Bienestar que defendemos. No puede ser que la gente llegue a una determinada edad, no tenga otro ingreso, y se ve abocada a pedir limosna, a no tener otro ingreso, a tener una vejez sin ningún tipo de recursos. Para eso hay una respuesta institucional que los países promueven a través de una lo que aquí se llaman los BEPS, de alguna forma, esa es una de las figuras Sí, pero hay que analizarlo bien porque los BEPS no son pensión, son un sistema de ahorro voluntario que es semiasistencial en el que... Pues espérese, todavía no nos enredemos, que no nos vamos a enredar. Una pensión. Yo quería decir una cosa, y es que dadas las condiciones actuales del sistema pensional, no deberíamos gastar más en el sistema pensional. Estamos gastando mucho. Lo que debemos es gastar bien y tenemos que reestructurar ese gasto. Y eso es como pues hemos pensado la reforma pensional desde FEDesarrollo, y es, ya estamos gastando mucho, cojamos lo que ya estamos gastando y veamos cómo podemos reestructurar a un sistema eficiente sin que necesariamente nos cueste más. De hecho, no debería costarnos más porque es un costo muy grande que estamos ya llevando. Porque si esto no nos cuesta hoy, nos va a costar mucho más el día de mañana. Aquí les voy a poner las formas de las pirámides poblacionales de Colombia. Hay una página fantástica que se llama populationpyramid.net. Y es fantástica porque le permite a usted hacer unas proyecciones de la población colombiana en el 2050, por ejemplo, y de cómo sería la pirámide poblacional. La pirámide poblacional básicamente le muestra cuántas personas hay en la sociedad según sus edades. Los más jóvenes están abajo y a medida que va incrementando la pirámide poblacional, va aumentando la edad de las personas. Entonces, en la versión del 2015, por ejemplo, nos muestra que en Colombia todavía la mayor cantidad de la población se encuentra en el nivel de 30 años para abajo, ¿cierto? Por eso es gordita abajo. Pero si ustedes ven, ahí ya se empieza a volver más flaca, ¿cierto? En la base. En el 2050, que son apenas 30 años, la pirámide poblacional va a estar recargada en las personas mayores. Totalmente. ¿Cierto? ¿Y eso qué significa en términos del sistema pensional, Iván? Significa una inversión de la lógica pensional, y es que evidentemente nosotros necesitamos más o menos 10 cotizantes por un pensionado.
Eso va a ir decreciendo progresivamente y con base en ese gráfico vamos a terminar. Estamos actualmente en 3 cotizantes por un pensionado. Ese es el déficit real pensional que tenemos. Entonces, si sigue la proyección como está prevista en esas gráficas, pues cada vez van a ser menos personas las que contribuyan al sistema solidario de ahorro para poder lograr las pensiones y cada vez va a estar más desfinanciado. Lo que necesitamos es que se incentive la formalización. En eso yo estoy de acuerdo con David. Necesitamos que las personas contribuyan, necesitamos que las personas trabajen, pero no trabajen de cualquier forma, que trabajen con cotización, con cobertura. Sí, lo que vemos ahí en la pirámide es un proceso de transición demográfica, que se va reduciendo la tasa de natalidad y se va reduciendo la tasa de mortalidad, entonces se envejece la población. Lo que tenemos en Colombia ha sido un bono demográfico, porque se ha reducido los niños, pero los adultos no han aumentado. Ese bono demográfico que comenzó en los 70 se termina en 2020 y comienza a subir la tasa, lo que se llama la tasa de dependencia, que es la cantidad de personas no activas con respecto a las personas activas. El bono demográfico, para que la gente lo entienda, es cuando usted está en la que no tiene poca gente en la sociedad que depende de usted. Arriba en la pirámide hay pocos viejos que usted tenga que subsidiar en sus pensiones y pocos niños que usted tenga que subsidiar en su educación, en su alimentación primaria. Exactamente, esa es la tasa de dependencia y llega a su mínimo alrededor de 2020, porque ya el proceso de envejecimiento, la natalidad ya dio lo que tenía que dar y el proceso de envejecimiento comienza a acelerar ese proceso de transición demográfica y aumentar esa tasa de dependencia. Y por eso es que es tan urgente, en este momento que estamos en el mejor momento en donde podríamos tomar la decisión, pues deberíamos haberla tomado mucho antes, eso es cierto, pero estamos en un momento en que realmente es urgente tomar medidas para enfrentar a ese bono demográfico. Y lo segundo que quería decir es que uno ve ahí en esa pirámide un arbolito de Navidad muy bonito, digamos. Cuando uno va a ver el sistema pensional no depende de todos los trabajadores. El sistema pensional depende de los trabajadores cotizantes. Sí. Y cuando uno ve los trabajadores cotizantes, ese árbol de Navidad se vuelve un árbol raquítico con muy poquitos cotizantes, que son los que sostienen el sistema nacional. Entonces ya estamos metiéndonos a cómo funciona el sistema pensional colombiano y entonces yo voy a decir poquitas cosas porque ustedes son los expertos, pero el sistema pensional colombiano tiene una característica y es que funcionan 2 sistemas paralelos y todo el que ha tenido un trabajo le han preguntado cuando usted entra de su trabajo, ¿usted qué quiere? ¿Quiere meterse a Colpensiones, al sistema público o al sistema privado donde está Porvenir, donde está, ¿cómo se llaman las otras? Mutual. Protección Porvenir, que son las 2 más grandes, el Grupo Bancolombia y el Grupo Sarmiento Angulo. Que son solo 4. Son solo 4. 12 o 15. Y entonces esta es la cantidad de afiliados como porcentaje en una serie histórica de los 2 regímenes y ahorita hablamos de cómo se diferencian y cuáles son sus características. Entonces esto es del 2004 al 2018. La tasa de afiliación al régimen privado ha incrementado y hoy cerca del 70% de las personas en Colombia que están afiliadas están en el sistema privado y el 30% en el sistema público. Entonces recuerden, el sistema privado se llama el régimen de ahorro individual, ¿cierto? Con solidaridad. Régimen de ahorro individual. Y el público se llama régimen de prima media y aquí ya empieza la confusión. ¿Qué? Sí, expliquémoslo fácil. El sistema de prima media, el sistema de Colpensiones, es donde todos cotizamos a una cajita para que esa cajita, un pensionado, reciba la pensión con esos recursos. Es como la idea básica, muy fácil. En el ahorro individual, con solidaridad, pues tiene poca solidaridad, porque yo ahorro a una cuenta personal individual de la cual sale la plata para pensionarme cuando esa plata alcance para financiar mi pensión. Esa es la gran diferencia y al tiempo es el gran problema. Y es que Colombia pues privatizó parcialmente su sistema pensional con este modelo y los puso a competir. Entonces, una de las ¿Y por qué la gente se mete al privado? Yo no entiendo. A mí me dijeron que me metiera al público. Cada situación es específica y uno tiene que evaluar ¿Usted cada situación. le puedo preguntar o eso es una pregunta demasiado personal? Yo estoy en Colpensiones. Ok. Bueno, yo estoy sí, pero en protección. Usted está en protección. Pero porque no me he pasado. No, lo que pasa. No, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el tema? El régimen de ahorro individual es bueno porque tiene menos semanas de requisito. O sea, uno tiene que cumplir 1.150 semanas, que son 22 años de cotizaciones.
En el régimen público uno tiene que cumplir 1.300, es decir, Sí. 25 años de cotización. Y entonces, espérese, dejémoslo ahí en punta, me voy a la primera pausa. Colombia tiene dos regímenes distintos de pensiones. Uno es el régimen público, Colpensiones, el régimen de prima media también se llama, y otro es el privado, Porvenir, Protección, Old Mutual, los otros, que es el régimen de ahorro individual. Cuando regresemos les contamos de qué se trata y avanzamos hacia la discusión sobre qué tal pinta la reforma pensional que propone el gobierno de Iván Duque. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca. Esta noche les traigo el aplazado tema de la reforma pensional. Hasta hoy le dedicamos un programa entero a explicar cómo funciona el sistema pensional colombiano y qué tiene que pasar para que deje de ser un fracaso total. Básicamente, tenemos una pregunta. Estamos en directo, recuerden, pueden mandarnos sus preguntas. Dice Luchito63, si yo me pensiono hoy, al venir la reforma pensional, ¿mis derechos estarán asegurados? Sus derechos estarán asegurados porque cualquier reforma pensional tiene el deber de respetar derechos adquiridos. De hecho, todas las reformas pensionales normalmente contemplan regímenes de transición. Sí. Para no respetar derechos adquiridos que ya está garantizado en la Constitución, sino expectativas de personas que están muy cercanas a cumplir determinados derechos, pues se respeta un lapso, dijéramos, de personas que están cercanas en regímenes de transición. La ley 100 lo traía. Todas las reformas pensionales son para personas que no han entrado, básicamente que no están todavía afiliadas a un No, eso lo cierto define tipo la de reforma propiamente a quiénes protege, hasta qué punto se protege. Pero la forma de respetar las expectativas es justamente con regímenes de transición. Eso lo definirá la reforma en su momento. Y entonces para todas las personas que están jubiladas, que nos están viendo, ellos deberían apoyar todas las propuestas que tengan que ver con subir la edad de pensión, porque eso nunca les afectaría a ellos. A ellos no les va a afectar ninguna reforma porque ya tienen un derecho adquirido que no se puede expropiar por el gobierno. Por ejemplo, en la ley 100 hubo un régimen de transición en donde los que estaban a más de 10 años, a 10 años o menos de la edad de pensión, digamos que antes era 60, entonces de 50 a 20. a 60, se les dejaba completamente quietos sus condiciones. Y después de 10 años ya comenzaban a cambiar. O sea, todavía y a los pensionados tampoco se les modificaba. Todavía seguimos pagando regímenes especiales. Todavía seguimos pagando regímenes especiales. Ya están machitando, pero todavía seguimos pagando. Yo soy hijo de un régimen especial del Banco de la República, al cual le agradezco y le debo mucho en la vida, la verdad. Saludos, mamá. Entonces, hablamos de dos tipos de regímenes simultáneos que funcionan en Colombia, el público y el privado. Sí. El público se llama régimen de prima media, Colpensiones, y esta es básicamente la promesa del régimen de prima media. Juan, si promesa régimen prima media, creo que me salté uno. Listo. Entonces, básicamente, usted tiene que cotizar 1.300 semanas o 25 años, más o menos, para que a usted le den su pensión. Correcto. ¿Cierto? La mesada es entre el 65 y el 80% de un promedio que sacan de los salarios de los últimos 10 años cotizados o el promedio de los salarios de toda la vida, el que sea más alto de esos dos promedios. El que sea más favorable. El que sea más favorable. Es un sistema público y es un sistema subsidiado. Si usted no le metió la suficiente plata que necesita para que le den toda la plata que le promete el sistema, el faltante lo da el Estado, ¿cierto? Digamos, si uno cumple, lo que pasa es que en el régimen de prima media lo que uno adquiere es un derecho, que es un número de semanas. Uno no tiene una cuenta que dice usted puso tanta plata, sino uno adquiere un derecho que es un número de semanas. Y cuando uno le calculan, le pagan de una bolsa gigante que es todo el Estado. Las reservas. Entonces si uno adquiere las semanas, la tasa de reemplazo, el 65% que se promete, lo financia el Estado, sea como sea. Más allá de que usted hubiera metido menos de lo que termina recibiendo en su pensión a esa cajita. Siempre, que ahí es el déficit que corre el Estado. Exactamente. Siempre uno va a meter menos de lo que va a recibir cuando tiene una tasa de reemplazo del 65%. Todas las pensiones van a estar subsidiadas. Ok. Y tiene una edad pensional. Volvamos, por favor, a la edad pensional mínima es de 62 años en los hombres y de 57 años en las mujeres. ¿Por qué es menos para las mujeres?
Esa es la edad que se contempló en la ley 797 del 2003 desde el año 2014. ¿Por qué es menos para las mujeres? Porque hay un reconocimiento de los temas de economía del cuidado, porque hay un reconocimiento de la Corte Constitucional en el año 94 que esas diferencias están habilitadas. Los países que no tienen esa diferencia, que es normalmente lo que le argumenta las personas que defienden el aumento de la edad y la equiparación de las edades, esos países tienen semanas de reconocimiento por economía del cuidado para las mujeres. No es que tengan la diferencia, pero como las mujeres estuvieron con doble jornada, como estuvieron en tales actividades, como tuvieron la maternidad, todos esos tiempos se reconocen como semanas. Entonces son otras formas de reconocer esa brecha salarial ocupacional que existe históricamente en Colombia. ¿Cuándo se estableció esta edad de pensiones, David? Inicialmente eran 55 y 62 y 60 y con la ley 100 se hizo un régimen de transición de 20 años hasta 2014 para aumentar esas edades en 2 años, de al 62 y a 57. Y en ese mismo periodo, la longevidad, o sea, se ha aumentado en 6 años para mujeres y en 8 años para hombres. Entonces, el régimen pensional siempre como que está detrás de lo que es el envejecimiento. Subió 2 años la edad de pensión y la longevidad de las personas. Entre 6 y 8 años. Y entre 6 y 8 años. Eso claramente genera un desbalance del sistema a partir de que la edad de pensión no se actualiza. Porque básicamente usted está pensionado más tiempo antes de morirse. Está pensionado más tiempo y se subsidia más tiempo las pensiones. Bueno, entonces esa es la promesa del régimen de prima media, la promesa del régimen de ahorro individual, de lo que manejan las administradoras de fondos de pensiones, las AFP, son menos semanas. Y tal vez por aquí es que empieza a decir la gente, uy, yo me voy a meter a la privada. Pero son menos semanas para la garantía de pensión mínima. O sea, que los televidentes no se confundan. Las semanas se piden cuando yo no completo el capital. O sea, no es exacto comparar 1.300 con 1.150. A ver, entonces, en el régimen público son 1.300, aquí son 1.150. Como requisito de causación de la pensión. Como requisito. 1.150 no es para la pensión. Es cuando no logré el capital, que es a lo que juego cuando estoy en el sistema privado. Bueno, no lo logré y tengo 57 años, mujer, 62 hombres, y tengo 1.150, me dan pensión mínima. Luego, si yo lo que quiero es una pensión mínima, sí que es mejor estar en el privado. Pero si quiero algo más, no estoy tan convencido. Y si usted de que un mes se quedó sin trabajo y no cotizó, esas 4 semanas no se las cuentan. No se las cuentan y si las puede pagar después con intereses moratorios, se las cuentan para vejez, no para invalidez y muerte. Ok, la mesada está sujeta al capital mínimo. Esa es la respuesta, exacto. Que es aportes más rendimientos financieros acumulados. Lo necesario para cubrir un salario mínimo diario, un salario mínimo mensual vigente, más el 10%. Sí. ¿Eso qué quiere decir? Lo que pasa es que en el sistema privado uno puede o acumular mucho capital y decir, uno puede a los 40 años decir, mire, yo tengo 400 millones acumulados, yo me pensiono ya. Y por eso es que, digamos, está la aclaración de que no se necesita edad mínima, pero se necesita un capital y el capital es grande. O sea, estamos hablando de más de 200 millones para cubrir más de un salario mínimo. Uno tiene que ahorrar más de 200 millones, o sea, realmente el capital que uno necesita. Más de 200 millones, y eso le garantiza que su pensión va a ser de un salario mínimo. Digamos, de ahí en adelante ya comienza a aumentar más de un salario mínimo. Hasta que usted se muera. Hasta que uno lo que hace es comprar una renta vitalicia y es un seguro en donde le convierten ese ahorro en un ingreso permanente toda su vida, de ahí en adelante. Entonces, lo necesario para comprar una renta vitalicia de un salario mínimo es más o menos 180 millones. Sí. Y de ahí en adelante, digamos, eso va cambiando, de ahí en adelante, uno ya empieza a decir, no, tengo 240, entonces puedo comprar 1.3 salarios mínimos. Pero esa es una pensión que es pues, relativamente baja, pues estamos hablando partiendo desde un salario mínimo. Y entonces, y en el régimen de ahorro individual, en el régimen privado, el Estado nunca tiene que meter plata para cubrir faltantes. No, en el régimen de ahorro individual hay un mecanismo de solidaridad interno que se llama el Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Entonces, el Fondo de Garantía de Pensión Mínima lo que recoge plata, una parte de la cotización de todos los que cotizan al régimen privado, y cuando uno no cumple el capital y cumple las 1.150 semanas, el Fondo de Garantía de Pensión Mínima le financia ese faltante, y por eso es un mecanismo de solidaridad interno. No hay ningún rol del Estado ahí. Okay. El problema es... Yo quería aclarar que originalmente la ley 100 preveía que era el Estado el que ponía el faltante para garantizar la pensión mínima. Fue la ley 797, 10 años después, la que indicó no hay plata para financiar esa garantía de pensión mínima, apórtenlo ustedes como afiliados al fondo privado y les vamos a descontar el 1,5%. Es una de las grandes promesas frustradas de la ley 100.
que yo vuelvo al punto, no sé qué tan caracterizado esté por solidaridad el régimen privado por este tema que realmente es marginal. El tema central del ahorro individual es que yo ahorro a mi cuenta de ahorro individual, como le decía David, y si yo tengo 500 millones a los 40 años, pues me voy a pensionar muy bien. Siempre esa es una verdad a medias, porque si la persona está en ahorro individual y tiene uno pensional que estaba antes en fondo público y se pasó al privado, eso se traslada a través de un bono y eso solo se hace efectivo a los 60 años mujeres, 62 hombres. Entonces, sí, no hay edades, pero sí hay ciertos factores, sí voy a jugar con las edades. Y en el régimen público está la idea de que los más jóvenes están aportando para las pensiones de los más viejos. En el régimen privado también sucede eso, es decir, hay aportes intergeneracionales. No, digamos, ahí la solidaridad intergeneracional es una parte muy importante de un sistema público y es ahora nosotros estamos pagando las pensiones de los que ya están pensionados. En el fondo, en el sistema privado, usted paga su pensión y hay un mecanismo que es el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, pero no es una solidaridad intergeneracional como tal. Entonces, eso pues no funciona. Yo quería acá resaltar un problema del Fondo de Garantía de Pensión Mínima, y es que se lo cobran a todos los trabajadores que cotizan al fondo, al régimen privado, pero cuando unos llegan y no se pensionan, le devuelven a usted solamente su ahorro, pero su cotización al fondo solidario no se la devuelven. Es decir, si yo no trabajé las de 1.150 semanas, sino solo 1.000 semanas, entonces no alcancé la mesada mínima, pero tengo ahí una plata ahorrada. Sí, y solamente le devuelven lo que corresponde al 11%, o sea, antes de eso, uno cotiza 16% de su ingreso base de cotización. Sí. De ese 16%, 3% se va a lo que son seguros de validez, de sobrevivencia, y a lo que es la comisión del fondo. 3% mensual se va al fondo privado. 1.6 a seguros, que eso toca, o sea, y 1.4 a la comisión. O sea, al bolsillo del de Sarmiento Angulo o del grupo empresarial antioqueño. Sí. Nosotros en nuestra reforma decimos ese es un mecanismo muy ineficiente de hacer la comisión. Es muy bueno en un estado inicial, en donde realmente tenemos que buscar nuevos cotizantes, pero luego cuando ya uno tiene un sistema consolidado, ese es un mecanismo Usted tiene el 70% de los cotizantes. De los afiliados. Sí, de los cotizantes que son los activos. Pero entonces el problema es que cuando uno llega y no se puede pensionar, es decir, esos informales que pudieron 3 años, 10 años, 15 años, 20 años, pero no alcanzan los 22, cuando se les devuelve la plata, no se les devuelve su cotización solidaria. Es decir, es un fondo solidario que afecta a los más vulnerables. ¿Y los rendimientos tampoco? No, los rendimientos sí. Entonces ahí, digamos, ese es como para los televidentes, ¿cuál es mejor entre los dos sistemas? Entonces, el Colpensiones, si uno tiene altos ingresos y cotiza lo suficiente, paga más. Sí. Siempre, o sea, siempre. Y ya vemos por qué, porque el Estado le subsidia. Porque es una tasa de reemplazo de 60, ¿qué es una tasa de reemplazo? Es cuánto es su pensión con respecto a su salario. Entonces, cuando uno tiene una tasa de reemplazo de 65%, es una tasa de reemplazo subsidiada. ¿Cuál es la tasa de reemplazo del RAIS, del sistema privado? 40%. Entonces, esa diferencia de 25% es el subsidio del Estado. Pero entonces, si uno alcanza las semanas, es mejor en Colpensiones. A menos que uno tenga un salario mínimo. Entonces, el salario mínimo lo reciben por igual en Colpensiones y en el sistema privado, pero en el sistema privado uno cotiza menos. Entonces, para los de bajos salarios es mejor el sistema privado, para los de salario mínimo. Entonces y hay un último punto que es, pero porque entonces no, pues pasémonos todos a Colpensiones. No, porque hay un riesgo muy grande. Si usted no consigue los 1.300 semanas, Colpensiones a usted no le reconoce rendimientos financieros. Le dice, esto fue lo que usted puso y se los indexó por inflación y eso, digamos, la diferencia entre reconocer y no reconocer son como 3 veces. O sea, que uno decide o 10 millones o 30 millones, porque eso es casa de interés compuesto. Hablamos de pensiones, de la reforma pensional que está proponiendo el gobierno de Iván Duque y de cómo funciona en general el sistema pensional colombiano. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca esta noche tratando de descifrar el sistema pensional colombiano. Tenemos otra pregunta a través de Twitter y nos dicen, viene Andrea García, en caso de fallecer mientras está pensionado, ¿qué sucede con el dinero ahorrado para público y privado? Se causa una pensión de sobrevivientes en el sistema de Colpensiones
o en el sistema privado, igualmente para ahí funciona lo que advertía David de los seguros que se compran con la cotización. En caso de muerte del pensionado, le queda la pensión a la cónyuge o compañera, en concurrencia con los hijos hasta los 18 años o hasta los 25 si estudian, si son inválidos mientras mantengan esa condición. A falta de estos, a los padres que dependían total y absolutamente, que dependían del pensionado porque total y absoluto ya fue declarado inexequible, y a falta de estos, a los hermanos inválidos que dependían del causante. Pero una pensión de sobrevivientes por muerte del pensionado. Luego la pensión tiene una expectativa de vida mayor a mi expectativa de vida, para que se entienda para los televidentes. La pensión dura mientras dure yo y mis posibles beneficiarios, que son, insisto, cónyuge, compañera, hijos, hasta los 18 o 25 si estudian, a falta de estos padres y a falta de estos hermanos inválidos que dependían. Ahí quedó claro. Iván Garzón, lo pueden llamar al... Y ahí, digamos, el problema colombiano es que somos muy generosos con la pensión de sobrevivencia. Es 100%. Si uno está ganando, si el hombre gana 6 millones, la viuda gana 6 millones. Entonces, es muy generoso. En otros países se vuelve 50, 60, acá 100%. Pero ese hombre, esos 6 millones era el 50 de lo que venía ganando. Pero entonces, déjeme, yo les quiero poner, y creo que este es uno de los problemas más graves que tiene el sistema pensional, y es la baja expectativa que tienen las personas de que funciona. Y eso hace que la gente no pague sus pensiones y de que todo el sistema esté cada vez más débil y a punto de colapsar. Salimos a la calle a preguntarle a la gente si cree que se va a pensionar. Esto es lo que nos dijeron. ¿Tú crees que algún día te vas a pensionar? En el momento no. No creo que alcance las horas ni el tiempo necesario. La verdad no creo. El sistema cada vez se pone más difícil. Conforme lo van reformando, pues lamentablemente a los jóvenes pues vemos cada vez más lejos la posibilidad de pensionarnos. Al paso que voy no creo. Además, cada vez se extiende la edad para pensionarse. Entonces, cada vez también pues, los fondos de pensiones invierten el dinero en fondos de riesgo, pues, donde el riesgo es mayor. Bueno, es que no sé cómo sea aquí en Colombia, pero supongo que es la misma situación que pasa en México, que pues ahora la contratación es por outsourcing. No creas antigüedad en las empresas, entonces tampoco hay fondo de ahorro en las empresas, y pues ahorita las generaciones jóvenes tampoco piensan mucho como en la inversión a futuro. Pues la verdad lo dudo porque cada vez la edad para pensionarse sube y pues la verdad yo tengo apenas 19 años, entonces la verdad la probabilidad de que yo logre pensionarme es muy escasa. Creo que no, porque con las últimas reformas pensionales que han existido pues siempre han subido la edad a la pensión. Edad de pensión, lo más recurrente entre jóvenes. Usted desmonte este mito. Bueno. Sí, digamos, ahí preguntan si uno se va a pensionar y las respuestas son no, porque están subiendo la edad de pensión, que no la han subido. ¿La han subido una vez? La han subido una vez por 2 años, pero entonces ahí... ¿En qué año? 2014. Hasta 2014 se subió, pero esa decisión se tomó en el 93. Entonces, ¿cuál es...? El tema de la edad de pensión es interesante. Si a mí me preguntan por la calle, ¿usted está de acuerdo con subir la edad de pensión? Esa es la pregunta más fácil que me han hecho. Sí. Es lo mismo que si me preguntan si ser rico o ser pobre es mejor. Pues claro que estoy en desacuerdo que me suba la edad de pensión porque es mejor pensionarme antes. Sí. Pero eso significa que no está totalmente despojado de contexto la pregunta. Entonces a mí me gusta hablar de un ejemplo que le voy a preguntar. Entonces, si yo estoy en un salón con 100 personas que representan los 100 trabajadores de la economía colombiana, digamos el 100% de los trabajadores, y yo me pongo al frente y arengo y que son unos derechos de los trabajadores inalienables, la edad de pensión, ¿cuántos de los 100 trabajadores me aplauden? Todos. Los 100 trabajadores. Allá habrá uno que dice, uy, pero si la longevidad es mayor, y lo callan porque lo abuchean. Claro. Pero entonces, ¿cuántos de esos 100 trabajadores se van a pensionar? Todos. No. O sea, en este momento tenemos 25% de los adultos mayores. Ah, bueno, sí, de esos trabajadores. De esos trabajadores se van a pensionar. Si no nos hubiéramos hecho la pregunta en el 93, tendríamos el 25% actual de los que se pensionan. Sí. Si lo hacemos ahora, dicen que incluso menos, 20%. Se alcanzan a pensionar de esos 100 trabajadores que apoyan la edad de pensión, porque todo el mundo acá apoya que eso es inalienable. Pero entonces resulta que 4/5 partes de los trabajadores no se benefician de la edad de pensión. Entonces, la tercera pregunta es para el televidente, es si usted se va a pensionar o no, para ver si pues apoya la edad de pensión. Porque la cuarta pregunta es la más importante y ahí es donde uno dice, bueno, esta pregunta sí está contextualizada. Uno
para mantener una edad de pensión artificialmente baja, digamos, Sí. los 57 y 62 es bajo en términos internacionales, lo que uno hace es subsidiarlo a partir del Estado y a partir de impuestos de todos los colombianos para subsidiar a esos que se alcanzan a pensionar, que son los trabajadores formales, etc. Entonces la pregunta es, si a usted le dicen, oiga, resulta que vamos a subir, para poder financiarlo vamos a subir los impuestos, vamos a subir 2 puntos del IVA. ¿Usted está de acuerdo en que subamos 2 puntos del IVA para financiar, mantener esa edad de pensión para los que se logran pensionar? No, Entonces, pero pero la gente tampoco va a estar de acuerdo con subir la edad de pensión. Y por eso este es un problema político tan complejo, ¿cierto? Claro. Porque el presidente Duque en campaña dijo que no iba a subir la edad de pensión. Lo digo. Sergio Fajardo se atrevió ligeramente a decir lo que es responsable es que hay que subir la edad de pensión, Iván. Para mí no, es que yo no creo que se pueda culpabilizar a la edad de pensión del problema fiscal de pensional en Colombia. Yo creo que es un tema más estructural. Pero es decir, si la longevidad subió 7 años, entre 6 y 8 años, dependiendo de si usted es hombre o mujer, no tendría que haber un incremento, tal vez no igual, pero sí importante para compensar esa longevidad. Sí, pero es que nosotros hicimos una reforma, subimos las semanas a 1.300 como se presentó en la gráfica, subimos ya las edades hace 5 años es que Colombia es fanática de hacer reformas pensionales para solucionar problemas fiscales. El tema acá es un tema estructural, para mi gusto. El tema acá es de cómo hacemos para eliminar esa competencia que ponían en la gráfica de tantas personas, que son más o menos 5 millones de personas en el régimen de ahorro individual y 2,5 millones en colpensiones. Pues así no funciona. Yo creo que si empezamos por el principio, es tratar de buscar la homogenización, que sea realmente un sistema de seguridad social solidario, que sea un sistema de seguridad social de prima media con estándares internacionales. Creo que empezamos por el principio y luego miramos el tema de la edad. Es que el tema de la edad es un tema paramétrico. Y entonces vamos a los subsidios del Estado al régimen de prima media. Entonces decimos, este es el sistema ideal, es el sistema solidario, es el sistema donde ya vieron antes ha pasado del 50% de los afiliados al 30% de los afiliados en los últimos años, pero ¿cómo se reparten los subsidios dentro del régimen de prima media, dentro de Colpensiones? Ahí va. Entonces, este es el número de veces el subsidio de un trabajador del salario mínimo. Es decir, si el Estado le da un subsidio de $1 a un trabajador que se pensiona con el salario mínimo, le da 0,65 pesos a un trabajador que se pensiona con 2 salarios mínimos, pero ahí empieza una tendencia que es increíble y que esto es inmoral. Entonces, por ejemplo, a un trabajador que cotiza 4 salarios mínimos, el Estado lo subsidia con 1.1 pesos, más del subsidio que recibe un trabajador que se pensiona con solo 2 salarios mínimos. Pero vayan al que se pensiona con 25 salarios mínimos. A esa persona que tiene una mega pensión de 25 salarios mínimos, el Estado le pone 4 pesos y medio, mientras que al trabajador de salario mínimo solamente le está poniendo 1, al trabajador de 25 salarios mínimos le está poniendo 4.5 pesos. David. Ahí falta además un número, y es los que no se alcanzan a pensionar, resulta que el subsidio es negativo, es decir, le pagan al Estado. Le pagan al Estado. Pero bueno, no, ahí hay dos cosas. La primera es que la inequidad se da tanto en el subsidio, en el monto de la pensión como en el número de pensionados. Los 2 quintiles más altos el quintil más alto de la población son... La quinta parte más alta de la población. La quinta parte de mayores ingresos pone 44% de los pensionados, mientras que los 2 primeros quintiles ponen apenas 16%. Está concentrado en los trabajadores de altos ingresos las pensiones. Y pues lo segundo es que acá con este sistema tal como está el público, resulta que el Estado deja a la sociedad peor de lo que estaría si no ingresara. O sea, reduce aumenta la inequidad del sistema. Y por eso es que nosotros proponemos no eliminarlo, sino modificar estructuralmente. Hablamos de cómo se tiene que modificar el sistema público, qué ajustes tendrían que hacerse al sistema privado, la propuesta del gobierno. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca. Muchas gracias a ustedes por sus preguntas. Son muchas. Este es un tema que evidentemente interesa a la gente. Y les voy a decir qué es lo que propone el gobierno de Duque. Esta es la propuesta que ha empezado a ambientar en una discusión que será larga, que empieza a ambientar el ministro y por la cual estamos haciendo este programa para que al menos quede en YouTube algo sobre cómo funciona el sistema de pensiones. No aumentar la edad de jubilación, eliminar la posibilidad de tener 2 pensiones al mismo tiempo, atacar el reconocimiento irregular de mesadas,
bajadas, impulsar la promoción de los beneficios económicos periódicos, los llamados BEPS, incentivar inversiones en pensiones voluntarias con rendimientos más altos. Iván, opinión sobre la propuesta del gobierno y después cerramos el programa con la receta de cada uno de ustedes. Sí, gran parte de la propuesta del gobierno está contenida en el Plan Nacional de Desarrollo. Realmente no hay una propuesta concreta, no sabemos si la idea es modificar estructuralmente el sistema o hacer unas reformas paramétricas, pero todo apunta a que se va a centrar en el tema de promoción de los BEPS, que insisto, no es una pensión, es un sistema de ahorro voluntario, que no ha probado ser suficientemente confiable. Hay un gran número de afiliados igualmente, pero muy pocos ahorran. Entonces, pues hay que al menos evaluarlo con reposo y yo sería partidario de trasladar ese debate al debate de la inclusión, de la formalidad, de la construcción de derechos, más que al régimen asistencial, que por supuesto que va a existir, pero como respuesta subsidiaria y accesoria, no principal. Esto es un punto de partida que no quiere emberracar a nadie, digamos. Exactamente. David. Bueno, dos cosas. La primera, no aumentar la edad de jubilación, de pensión, es un error, pero digamos que políticamente es muy difícil, entonces hay una propuesta y es hagámoslo voluntario. Si usted se quiere pensionar a los 57, pues pensiónese a los 57, pero si usted aguanta más hasta los 60, 62, las mujeres, pues pensiónese con mayor tasa de reemplazo. Uno puede empezar a jugar para no mover la edad mínima, pero sí volverla más voluntaria. Y lo segundo que tengo pues, es el BEPS. Entonces, el hecho de promocionar BEPS es un acierto. BEPS es la solución que necesita el país, sobre todo para canalizar el ahorro de los informales. En este momento no hay, la clase media 45% es informal y no tiene ningún mecanismo para ahorrar. Sí. Entonces, para mí es un acierto y digamos que no se habla nada de universalizar Colombia Mayor y no se habla nada del régimen pensional como tal, que eso pues no Iván, abierto. Y entonces, les queda un minuto a cada uno para tocar los puntos que ustedes creen que son neurálgicos para una reforma pensional estructural. Neurálgico, hay un documento de la OIT que habla de la reversibilidad de los sistemas privados de pensiones, la privatización, que fue un fracaso en la mayoría de países que se incorporó. Luego hay un sistema progresivo, hay una tendencia progresiva a volver al sistema público de administración solidaria, de prima media, en la mayoría de países de América Latina y Europa del Este. Segundo, hay que intervenir el tema de la pensión de invalidez definitivamente, porque hay unos incentivos perversos hacia que las personas empeoren en su estado de salud para obtener una mejor pensión. Eso hay que, al menos, promocionar e incentivar que la gente se recupere para que eso esté ligado a que la pensión no sea afectada por una recuperación del paciente. Y lo tercero y más importante es romper el esquema de competencias en los fondos privados y el sistema público. Hay que centrar la administración en colpensiones y que el sistema privado exista como sistema complementario para aquellos que tengan un muy buen ingreso. David. Ok, me gusta, es un poco más extrema que la nuestra. La nuestra es una reforma de pilares. Los pilares la nuestra es la de FEDESarrollo. La de Leonardo Villar y mía, digamos, lo escribimos, de FEDESarrollo. Es una reforma basada en el concepto de pilares. En este momento estamos compitiendo dos sistemas. La idea es que cada uno de estos sistemas cumpla con funciones de forma distinta y complementaria. Entonces, nuestra propuesta tiene tres grandes puntos. El primero es sobre los dos regímenes. Dejar de que cubran a todo el espectro de ingresos ambos y que ambos lo hagan de forma ineficiente y acostarlos. Que no haya afiliados a RPM y a RAI, sino que todos estén afiliados a todo el sistema, y esto es hasta un salario mínimo por el sistema público, y el sistema público se encarga solamente de pensiones hasta un salario mínimo, y de ahí todo lo que uno puede ahorrar de adelante en su cuenta individual, y eso le va a reportar más pensiones. Entonces, ese es un cambio estructural gigante. Y soluciona el tema de los subsidios perversos. De los subsidios, de la inequidad vertical, de la inequidad horizontal. Además, el problema del sistema privado es que el mecanismo de desacumulación, que se llaman rentas vitalicias, no funciona. Sí. Y eso, si uno no lo hace... Me voy. Termine con sus pilares. El segundo es universalizar Colombia Mayor para todos los adultos mayores de 65 años y no coger Sisbén 1 y 2 y que casi... No, universalicemos. Y pues digamos, ahí tiene sus argumentos. Sí. Y el tercero es el fortalecimiento de BEPS para todos los que quisieran ahorrar. O sea, ¿le gusta ahí el tema? Yo creo que fue un acierto del Plan Nacional. Creo que los volveremos a ver por aquí. Este es un tema al que hay que seguirle insistiendo, porque de verdad es que no hay nada más inevitable que el envejecimiento y finalmente la muerte, y ojalá pasar feliz los últimos años. Señores, muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao. Gracias.